La paz del Señor. Amén. Le damos gracias al Señor por concedernos una oportunidad más de estar aquí para honrarle, engrandecer su santo nombre. Dios visite con su poder y presencia los corazones de todos los que le temen y de todos los que le buscan. Voy a cantar esta alabanza de Apocalipsis 21, la ciudad. Gloria a Jesús. Y se encuentra en Apocalipsis 21, verso 23 al 27. Gloria a Jesús. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación, ni mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero, en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Dichoso el que pueda verse inscrito en el libro de la vida. También yo tengo otro corito que la hermana Nilda también me envió. Yo pensaba que era el mismo de la hermana que hermana Ana tiene, pero era otro. Así que el Señor la tiene vicia, la hermana Nilda, la tiene conectada para la gloria y la honra del Señor. Así que vamos a escuchar este corito, a ver si nos lo aprendemos también. Amén. Amén. Jesús es la roca de los. Hold on. I have a little
Roca de los siglos, y en su roca yo me ampararé. Atado a la roca de los siglos, no seré movido, no seré movido, yo no seré movido, no seré movido, porque Jesús siempre estará conmigo. No seré movido, yo no seré movido, no seré movido, porque Jesús siempre estará conmigo. Amén. Jesús es la roca de los siglos, y en su roca yo me ampararé. Atado a la roca de los siglos, no seré movido, no seré movido, yo no seré movido, no seré movido, porque Jesús siempre estará conmigo. No seré movido, yo no seré movido, no seré movido, porque Jesús siempre estará conmigo. Jesús siempre estará conmigo. Amén. Amén, pues. Yo le voy a cantar otra alabanza, perdonen. Aníbal, yo quiero que tú me ayudes a cantar esta alabanza. Si la hermana Ana te lo busca la página, lo aguantas ahí. La página 141. Cada día contigo estaré. El 143. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Si lo tienen ahí, si no, pues yo le llevo el seminario a Aníbal. Dice, cada día te traerá, contigo estaré. ¿Qué lo tiene, Adela? Yo no tengo el Alabado sea el Señor. Cada día te traerá una nueva preocupación, algo nuevo por qué sufrir, algo nuevo por qué dudar. Cada día te traerá una nueva desilusión. Es que vives sin temor a Dios y está vacío tu corazón. Tal vez te has dado cuenta que no vale la pena pensar en tantas cosas vanas que pronto se acaban. Solo hay una esperanza viva y toca tu puerta. En una voz sublime y clara te vuelve a decir: contigo estaré. Como una sombra a tus espaldas, como la roca que golpea el agua, seré tu fuerza y tu canción, contigo estaré. Como refresca el río la montaña, como el rocío cubre a la mañana, a tu lado yo estaré, yo soy tu Dios. Si miras al cielo verás
que te iluminará, la promesa que te sostendrá, la palabra que te cambiará. Si lo sientes dentro de ti, al Espíritu Consolador te queda fuerza para seguir el camino que nos lleva a Dios. Tal vez te has dado cuenta que no vale la pena pensar en tantas cosas vanas que pronto se acaban. Solo hay una esperanza viva y toca tu puerta. En una voz sublime y clara te vuelve a decir: contigo estaré, como una sombra a tus espaldas, como la roca que golpea el agua, seré tu fuerza y tu canción, contigo estaré. Como refresca el río la montaña, como el rocío cubre la mañana, a tu lado yo estaré, yo soy tu Dios. Aleluya, qué lindo es sentir la protección del Señor a nuestro lado. Ahora vamos a pónganse de pie ustedes, para los que no están de pie, para leer las escrituras. Yo no sé si Piano o Adela tienen una alabanza para el Señor. Corito. Yo quiero hacer la oración. Pues cuando yo lea la escritura, la hermana la va a pasar para que haga esa oración que tanto necesitamos todos. En Romanos 7, fue que tengo todavía en mente el que sigue atrás. Romanos 7. Hold on. Romanos 7 del 20. Aníbal, lo apunté allá y lo dejé. ¿Cuál era el verso? 7, del 7 al 25. Del 7 al 25. Del 7 al terminar. Amén. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Que Dios nos dé temor y reverencia para poder quedar concentrados en lo que vamos a hacer para la gloria y la honra del Señor. Amén. Para que el Señor se glorifique. Dice así, en el nombre de Jesús. Amén. Deja esperar que la hermana Mariana está ayudándole. Verso 7 al terminar, al 25. Gloria a Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Bueno, lo va a comenzar a leer y la hermana le sigue ayudando al hermano a conseguir la escritura. Dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Vamos a dejar que la hermanita Ana pase entonces para que ella haga la oración y presente al hermano, que ya estamos orando por él, para que el Señor traiga esta enseñanza con unción y beneficio para nuestro espíritu. Amén. Gloria a Cristo. Alabado sea. Hermano, la paz y la misericordia nos siga guardando en todas las cosas en este día. Siga siendo Dios nuestro sustentador, nuestro guía y refugio. Alabado Señor, engrandecido sea por todos los siglos de los siglos. Amén. Señor, ante tu presencia estamos tal como somos, así estamos ante ti, Señor. Esperando de ti tu misericordia. Amén. Usted nos siga sustentando, Señor. Nos siga ayudando, Señor Jesucristo. Ya, Señor, como ha dicho ese cántico, Señor, hay una obra, Señor, en nuestros miembros, Señor Jesucristo, que, Padre, viene contrario, Señor, a todo lo que, Señor, viene siéndose presente de ti. Señor, pero te suplico por amor de tu nombre, que tú tomes el control, Señor. Tú eres el único, Señor, que puede hacer las cosas posibles. Pero dennos, Señor, fe, dennos confianza. Ayúdenos, Señor, ponga quietud en nuestro espíritu, en nuestro ser. Tú sabes, Señor, que necesitamos estar quietos y saber que tú eres Dios, que tú eres el que tienes el dominio y el control para hacer todo como tú lo quieras hacer. Tú eres el que mueve, Señor, la rueda de la creación en medio nuestro, Señor. Tú eres, Padre, el que tienes para darnos. Si tú no nos das nada, nada vamos a tener. Padre, de ti lo tenemos que esperar todos. Amén. Padre, te suplico mucho que usted ponga quietud en nuestro ser, en nuestro espíritu. Denos, Señor, oído para oír, Señor, lo que por gracia usted nos quiera dar. Mira el hermano, Señor, en tus manos está. Aleluya. Todos somos insuficientes ante ti, Señor. pero tú tienes el poder, Señor. Yo te suplico en esta tarde que tú lo cubras con tu presencia. Amén. Llénalo de tu amor, de tu gracia. Ampáralo en tu luz y sepulta todo lo que venga siendo ignorancia. Tú lo quites, Señor, para que tú seas el que quede honrado, para que tú seas el que quede glorificado. Amén. El único que merece la gloria, el único que merece la honra, la alabanza, toda adoración eres tú. Aleluya. ¿Con qué te vamos a pagar? Buen Señor. Ayúdenos a serte fiel, Señor, por encima de todo lo que quiera oponerse. Ayúdanos a alabar. Guarda a todos los que no están aquí. Padre, visítalos con tu presencia
Te suplico mucho por Nilda, que usted siga guardando su mente y su corazón de integridad. Amén. Guarda a Reyes y a Chiro, guarda a todos los hermanos donde quiera que estén. Amén. Que el brazo de tu misericordia siempre sea nuestro amparo, Amén. nuestro refugio y nuestra fortaleza. Sí, Padre. Padre, gracias por todo. Todo lo dejamos delante de tu presencia. Pero sea hecha tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. La paz de Cristo, hermano. Amén. Gloria a Cristo. Aleluya, gloria a Jesús. Pues le damos gracias al Señor nuevamente que nos ha permitido la oportunidad de podernos reunir en medio de todo. El Señor nos ha abierto y nos ha dado el deseo y nos ha dado la voluntad de podernos reunir. Y para eso estamos contentos y agradecidos. Pues hoy vamos a seguir pidiéndole al Señor que nos ayude, como pidió la hermana en la oración, porque la obra es de Él, por Él y para Él. En esta tarde vamos a hablar de otra raíz de lo que es la enseñanza de un apóstol, pero esta es otra raíz, algo mencionado por el hermano Pablo, apóstol, maestro y predicador de los gentiles. Y de ese pueblo gentil nosotros por gracia y por la fe hemos creído ser parte y somos parte. Amén. Por la simiente. Porque es una promesa, estamos hablando de una promesa que le hizo Dios a un hombre. Hay muchas maneras de creer en Dios. Claro. Hay gente que cree en Dios y una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. ¿Oyeron eso? Claro. No es lo mismo. No. Creer en Dios es una cosa. Creerle a Dios es otra. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, y quiero que también todos los que vayan a ver este video se pregunten: ¿yo soy creyente de Dios o yo le creo a Dios? Aleluya. Porque dependiendo cómo nosotros seamos, vamos a recibir de Dios. Claro. Dios ha venido en todos los tiempos dando un testimonio en las Escrituras, y muy pocos han creído ese testimonio. Por eso es que todo el mundo dice que cree en Dios, entonces cuando tú lo llevas al testimonio, se nota que no han creído de verdad. Por eso yo digo, una cosa es creer en Dios. Si usted le pregunta a un brujo, ¿cree en Dios?, le va a decir que sí. Seguro que sí. Usted le puede preguntar a cualquier persona si cree en Dios, le va a decir que sí. Sí. Todo el mundo cree en Dios. Pero creerle a Dios, eso es otra cosa. Porque para usted creerle a Dios, tiene que creer que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que recompensa a los que le buscan. Claro. ¿Cómo los recompensa? Dándole a conocer su plan, su programa, su propósito y para qué lo trajo a usted a existencia y a mí a existencia. Dios en todos los tiempos ha venido dando un testimonio. Y muy pocos lo han creído. Y hay una escritura que no están aquí, pero la quiero que la miremos rapidito para que ustedes vean sobre lo que estamos ahora indagando rapidito antes de entrar al tema. Es en Primera de Juan.
el capítulo 4. El testimonio que nosotros hemos venido oyendo siempre ha sido el testimonio del hombre. Esta la voy a leer yo rapidito. Dice así, en el verso 9. Nosotros estamos impuestos a oír a los hombres. ¿Oyeron eso? Escuchen lo que dice aquí. Si recibimos el testimonio de los hombres, que casi todos los que dicen que creen en Dios creen por eso, Sí. por lo que los hombres le han dicho y lo que los hombres han alcanzado a entender y comprender de lo que ellos crean que sea Dios. Eso es así. Eso es así. Aleluya. Leemos las escrituras y hablamos de Dios, pero es por lo que nosotros hemos entendido. Pero hay otro testimonio. Dice, mayor es el testimonio de Dios. Hay un testimonio en las escrituras que ese es ahí es donde llega el verdadero creyente. Claro, claro. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios ha venido dando ese testimonio desde el principio. Desde el principio que Dios se relaciona con el hombre, viene dando ese testimonio. Porque Dios tiene un plan, un programa y un propósito, y yo siempre lo digo, y nosotros hemos tenido la dicha de ser participantes de ese plan. Aleluya. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Entonces vamos ahora a quedarnos con eso en la mente para seguir el resto del tema. Se llama, y un tema de 3 preguntas. Miren qué cosa. Son 3 preguntas en el tema. Y el tema es una rama de la enseñanza de un apóstol, que fue con lo que empezamos hace como 2 meses atrás. ¿Es el título? No. El tema tiene 3 preguntas. Se llama, empieza así, y es una pregunta. Si la letra mata, y es una pregunta, ¿qué es lo que ella mata? Eso es otra pregunta, porque no ve. Si la letra mata, ¿qué es lo que ella mata? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Oyeron eso? Si la letra mata, ¿qué es lo que ella mata? ¿Y por qué? Nosotros debemos saber eso. Porque siempre estamos hablando, hermano, la letra mata. Yo se lo dije desde que empecé aquí. La letra mata, hermano, y el espíritu vivifica. Sí, la letra mata, hermano Gabriel, y a todos los que estamos aquí. Pero ella tiene que matar algo. Porque para eso Dios la dio. En el testimonio que Dios ha dado todos los tiempos, en el programa de Dios, en la enseñanza del Dios de lo alto, del Dios de Israel, del Dios de los cielos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el mismo Dios que nosotros hemos creído. En la enseñanza de Dios hay 2 ministerios, hay 2 tabernáculos. Por eso es que hay un Nuevo Testamento y hay un Viejo Testamento. Usted dirá, ¿y por qué? Nunca se ha puesto a pensar por qué hay un Viejo Testamento y por qué hay un Nuevo Testamento. Y eso todo tiene una enseñanza. Entre los 2 testamentos sucede algo. Y es lo que Dios quiere que nosotros vayamos entendiendo. Aleluya. Uno sale del otro, porque uno sale del otro. Como yo siempre le digo a ustedes, la semilla, la planta sale de la semilla y la semilla sale de la planta. Amén.
Romanos 7, esto es un caso que tiene el apóstol. Pablo nos está hablando aquí, el apóstol Pablo nos está hablando de su experiencia con Dios. Pablo está hablando de algo que le sucedió a él y que él descubrió. Porque Pablo era un hombre de deseos, era un hombre indagador, que indagaba, investigó. Se le apareció Jesús, a quien él no conocía, y como él era un creyente, ya tenía una formación y una enseñanza. Él creía, y quiero que leamos una escriturita rápido ahí, en Hechos 26, como puede estar creyendo cualquiera. Cualquier creyente ahora mismo que esté mirando este video, cualquier persona que vaya a ver este video, porque queremos que ellos vayan entendiendo también. En el capítulo 26, lo pueden leer, hermano Gabriel, de los Hechos. Yo te voy a decir el verso. Capítulo 26. Léase el verso 4 en adelante. Dice así en el nombre de Jesús. Amén. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Aguante 6 minutitos. Usted está viendo que él tenía una enseñanza. Esa vida que él está hablando, eso es una enseñanza que él tenía con la cual él adoraba. Y mira dónde él era que él vivía. Él estaba en Jerusalén. Siga, hermano. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Óigame, y que no era cualquier enseñanza, era una enseñanza rigurosa. Es decir, que Pablo era un hombre bien preparado en las escrituras, en concerniente a lo que vamos a hablar ya mismo, lo que vamos a ir descubriendo. Amén. Siga. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestros 12 tribus, Nuestras 12, sí. sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Siga, hermano. Que ¿Qué? se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Aleluya. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Aguántese ahí mismo. Aleluya. Puede hasta sentarte. Amén. Una manera de creer, mira la manera de creer que tenía Pablo. Mira cómo creía Pablo. Todo lo primero que habló y leyó el hermano Gabriel, de lo que era la vida que tenía Pablo, Pablo tenía una vida. Tenía una vida. Y en esa vida que él tenía, en ese conocimiento y en ese cuerpo que él tenía, él creía. Yo ciertamente había creído. Mi deber, eso es creer en Dios, pero a su manera. Él creía en Dios. ¿Están viendo? Él creía que su deber era hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos ahora mismo están también creyendo hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret por no conocer lo que se está hablando aquí? Por no conocer esta lengua que estamos tratando aquí. Por no entender el lenguaje que estamos tratando aquí hoy. Mucha gente han creído que es su deber defender su territorio, su postura y su costumbre. Y eso está bien.
Porque si a mí se me va a meter alguien casi, yo tengo que defender mi costura. Tengo que defender mi postura, mi posición y mi hogar. Entonces, Jesús va a venir como un ladrón. ¿Sabe por qué tiene que venir como ladrón? Porque tiene que llevarse lo mismo que es de él. Y muchas veces la palabra entra sutilmente para arrebatar lo que es de ella. Porque hay gente que no hay otra manera de sacarlos de ciertos lugares. Y hay que prenderlos con engaño, como se prende el pez cuando está en el agua. Usted sabe que el pez, cuando usted va a pescar, usted tiene que conocer qué tipo de pez hay en ese río, o en ese charco, o en ese lago, o en esa laguna. Usted tiene que conocer el tipo de pez que hay ahí. Usted tiene que conocer el tipo de carnal que va a usar para poder tener éxito en su pesca. Si usted tira un anzuelo pelado, sin nada, los peces le van a pasar por el lado, ni lo van a mirar. ¿Verdad que sí? Y muchas veces las escrituras, así le pasa a la gente por el lado a la palabra. Pero usted le mete un gusanito podrido, o le mete un pedazo de pez muerto podrido que hieda mucho, que tenga mucho hedor. Mientras más hiede, más rápido pica, porque eso es lo que le gusta. Entonces muchas veces tenemos que coger la palabra, y por eso es que la palabra se hace carne. Y mientras más apesta la situación, más el hombre le gusta. Eso es así, hermano. Eso es así. Sí. Dios nos ayude. Ese cuerpo que tenía Pablo, con el cual él pensaba y había creído su deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Sí. Léame ahora el verso 10. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a repetir el verso 9. El verso 9 y el 10, léamelo otra vez. Dice, yo ciertamente había creído, lo que está hablando el hermano Aníbal, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Siga. Aleluya. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera, contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Amén. Eso es algo, puede sentarse, aleluya. Eso es algo bien grande, ¿verdad? A usted no había leído eso, ¿verdad? Esto es algo que es una diferencia. Por eso Pablo creía en Dios, pero no le había creído a Dios, porque desconocía. Él tenía una enseñanza, pero desconocía la vida de esa enseñanza, el misterio que había en la enseñanza. Él desconocía eso. Esto es lo que queremos llegar. Por eso es que cuando Pablo habla, Pablo es el que está hablando aquí de la letra, en el testimonio que leímos de Romanos, cuando empezamos las escrituras, en Romanos 7:7. Él está hablando de la experiencia que él tuvo, porque está hablando cuál era la manera que él vivía, cómo era que él vivía en su creencia, en su manera de adorar, en su manera de servir a Dios. Él era un, ¿qué? Un asesino, un hereje, un blasfemo, contradictor, opositor. Pero era que él no sabía que lo que él estaba haciendo era contrario al programa de Dios. Él pensaba que él era parte del programa de Dios, y que el deber de él era coger a aquella gente que se veían como herejes, porque le había Dios enseñado el camino. Eso es algo bien grande, hermano. Estamos hablando, lo que estamos hablando aquí
Es lo que está sucediendo hoy en los grupos de adoradores que hay. Todo este suceso que sucedió aquí, que quedó como testimonio escrito para nuestras enseñanzas hoy, porque es para que nosotros aprendamos el tipo de hombre que era Pablo y el tipo de hombre que lo hizo Cristo. Eso es lo que quiere Dios hacer. Transformar, convertir. Sí, la letra tenía que matar. Porque óigame, con ese cuerpo yo no me quiero quedar. Ni él tampoco quiso quedarse cuando llegó Jesús a su vida. Entonces, léame el último verso, 2 o 3 versos más. Amén. Dice el verso 12. Ocupado en esto. Oiga eso. La ocupación, él estaba en una ocupación, un trabajo. Claro. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Aleluya. La cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Amén. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecí a ti. En que me apareceré a ti. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gloria a Jesús, gracias, hermano. Aleluya. Aleluya. Ahora recibe Pablo la bendición, la misericordia de Dios, como él lo describe más luego en su testimonio. Le aparece Dios por gracia, porque ya Dios lo tenía separado para hacer un trabajo. Y el trabajo que iba a hacer Pablo, por eso cuando comenzamos esta enseñanza, comenzamos la enseñanza de un apóstol, ¿verdad? Y le dije que íbamos a seguir hablando de raíces, para tratar de llegar a conocer de lleno la enseñanza del apóstol que nos fue dado a nosotros, como maestro, enseñador y predicador, para que nosotros aprovechemos nuestro tiempo. Y podamos ver lo que vio Pablo, porque él dijo, lo que oíste, recibiste y viste en mí. Parece que hay que entonces indagar, ¿verdad?, en la enseñanza de Pablo, para ver si vemos, oímos lo que él hizo y vio. Porque lo que queremos ver es lo mismo que Pablo vio. Lo que queremos oír es lo mismo que oyó Pablo. Lo que queremos saber es lo mismo que sabió, que supo Pablo, que llegó a entender Pablo. Para que nuestro tiempo no sea ¿qué? Perdido aquí. Nosotros queremos salir de las tinieblas. Salir de las tinieblas, hermano, es parte de lo que la letra va a hacer. Claro. Todo esto, todas estas relaciones que estamos haciendo con las escrituras de allá para acá y de aquí para allá,
si nos mantenemos bien conectados. No se deje que se le vaya el hilo de lo que estamos tratando. Es para que Dios haga el trabajo que Él ha empezado a hacer en nosotros. Ahora Pablo empieza a hablar del ministerio que él tenía, con el cual él perseguía a Jesús. Él perseguía a Jesús, había algo que lo estaba moviendo, había un combustible que movía a Pablo. Había un poder que movía a Pablo, que lo hacía encarcelar a los hermanos, los hacía a él blasfemar, hacía que los hermanos blasfemaran. Entonces los ponían ahí contra la espada y la pared. O blasfemas o te matamos. Y muchos quizás blasfemaron, no sabemos. A una persona que le ponga un cañón en la cabeza y le diga, oh, si confiesas a Jesús te matamos aquí mismo. Mucha gente, ya usted sabe cómo es, no sabemos cómo nosotros vamos a responder. Eso no fue fácil. Habría que estar en el momento para saber qué va a suceder. ¿Verdad que sí? Sí. Esa misma fuerza, ese poder que estaba operando en Pablo, era un poder que operaba en Pablo. Eso es lo que queremos descubrir. Y para eso se nos ha dado el ministerio de la letra. Vamos a mirar en Romanos. ¿Qué diremos pues? Dice, la ley es pecado. Estamos hablando del ministerio de la letra. En ninguna manera. Pero esto fue que Pablo descubrió que la ley no era pecado. Lo que hizo a Pablo hacer lo que hizo contra los discípulos de Cristo y contra Jesús no era la ley la que lo hizo hacer. Era otra cosa que había en Pablo que él lo descubrió después. Y lo que nos hace a nosotros resistir a Dios, resistir a Jesús, resistir la obra y el propósito y el plan de Dios, no es las escrituras. Miren lo que sigue diciendo. En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces ahí es que debemos querer. El pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Bueno, el pecado, la ignorancia tiene que ver con parte del pecado, pero ¿qué es el pecado? A nosotros nos enseñaron, cuando llegamos por primera vez a las congregaciones, por donde quiera que usted se haya iniciado, en la creencia que se haya iniciado, le enseñaron a usted que el pecado era no maquillarse, que el pecado era no usar pantalones, que el pecado era no bailar, que el pecado era no tomar, que el pecado era no ir al cine, que el pecado era no ir a la playa, y que el pecado era no mirar la mujer del prójimo. Todo y son cosas que no se deben hacer porque no convienen. Pero ¿será de eso el pecado que está hablando la Biblia? No, ese no es el pecado que está hablando la Biblia. Y si usted me está viendo allá también el video, de ese no es el pecado que está hablando la Biblia. Esas son cosas comunes de la vida, que vienen en nuestra naturaleza. Esas son cosas, miren, les voy a decir algo. Eso que yo hablé ahora mismo, todas esas cositas que mencioné, eso es como la hierba que viene en la tierra. Arránquela. Cójase mañana, váyase allí al parque y allí llévese una asada y deshierve un canto bien deshiervado, arranque todo, raíces y todo, arránquelo y métale fuego. Y que no caiga una llovinita, vaya a ver la semana que viene para que usted vea. Está todo igual. Está todito igual. Le puede meter fuego 1000 veces, le puede meter la asada 1000 veces y la hierba siempre va a estar ahí. Esas son cosas naturales que vienen con nosotros, parte de nuestra naturaleza, de defectos que vienen en nosotros. Pero el pecado es otra cosa. El pecado es hacer lo contrario a lo que se entiende en las Escrituras, a lo que se está escrito en las Escrituras. Por ejemplo, Pablo tenía una enseñanza y él pensaba que era su deber
por lo que creía y entendía, de hacer muchas cosas en contra de quién, del nombre de Jesús. Era su deber. ¿Por qué? Porque había un cuerpo ya formado en él y una intención, ¿oyeron eso? Un designio, un propósito. En ese cuerpo que él tenía, funcionaba, había un poder, una operación, bajo una intención, un designio, y era ¿de qué? De destruir todo lo que se levantara en contra de ese cuerpo. Sí. Claro que sí. Eso se llaman the defenses that we have. We have defenses in our body. Nosotros tenemos defensas en nuestro cuerpo. Que si le entra un cuerpo extraño al cuerpo, rápido todas las defensas están ¿qué? Defendiendo, atacando, porque se ve que es un cuerpo extraño. Entonces cuando aparece Jesús en Jerusalén, cuando aparece el mensaje de Jesucristo, cuando aparece la enseñanza de la gracia, eso se miró como un cuerpo extraño. Y todas las defensas del pueblo se levantaron, todo el mundo se levantó en contra de esa enseñanza, igual que hoy. Sí, claro. Cuando hablamos de Jesús, como dicen las Escrituras, todo el mundo se levanta a defender. Porque cree que es su deber hacerlo. Sí. Ahora, Pablo no conoció el pecado si no es por la ley. La letra mata, sí. Pero antes de matarle, ella le tiene que dar a usted conocimiento de lo que va a matar. ¿Oyeron? Porque ¿cuál era el tema? Si la letra mata, ¿qué es lo que mata? Porque si va a matar algo, ella misma, que es la enseñanza, las Escrituras nos tiene que dar conocimiento de lo que ella va a matar. ¿Qué es lo que mata y por qué? ¿Y por qué lo mata? Exacto. ¿Usted le gustaría vivir en ese cuerpo que Pablo tenía? ¿Usted cree que eso era una vida agradable la que llevaba Pablo? No, matando a los cristianos. Pero para él era como nada. Eso era natural para él y es natural para los que lo hacen todavía. Ahora vamos a seguir mirando aquí.